Bienvenido a don Antonio Asegurado Garrido, presidente de USIE, de Unión Sindical de Inspectores de Educación, y a doña Ana María Verdugo Bocanegra, secretaria de esta organización sindical. Cuando estén dispuestos, pues tienen la palabra. Sí, buenas tardes, con la venia de sus señorías. Gracias por invitarnos a este interlocutor de los inspectores e inspectoras de Andalucía, el Sindicato de Inspectores. Según los datos de la Comisión Estadística en la conferencia sectorial de fecha de septiembre, en España el fracaso escolar se sitúa en el 22,2% y la cifra roza el 25% en Andalucía, concretamente el 24,9%. Por otro lado, el abandono temprano o prematuro, esto es el porcentaje de población de 18 a 24 años, que no ha completado el nivel de secundaria, segunda etapa, bachillerato o formación profesional de grado medio y no consigue ningún título de educación-formación, arroja la escandalosa cifra del 17,3% y en nuestra comunidad el dato se eleva al 21,6%, por delante de Murcia, Melilla, Baleares y Ceuta por este orden. Es decir, hay 14 comunidades que arrojan mejores resultados. Señorías, nosotros vamos a enfocar esta pregunta y este problema desde las reivindicaciones laborales de 285 inspectores e inspectoras que forman la plantilla en Andalucía y al cual representamos el 70% de ellos. Todas las leyes educativas emanadas en democracia han colocado a la inspección como un factor de calidad educativa. Pues bien, si la inspección es un factor de calidad educativa, también hemos de tener en cuenta que debe impulsar y puede impulsar iniciativas significativas con mejora en los resultados académicos y escolares, y por ello estamos aquí, para aportar. Entre ellos, disminuir esas altas tasas de fracaso y de abandono escolar y, además, facilitar a esa administración educativa los indicadores necesarios. Pero para ello se tiene que colocar en valor a esta inspección. En los últimos años no se ha contado con la inspección de forma acorde al potencial que podía aportar. Es más, tenemos la sensación de que se ha faltado a la consideración y en algunos casos hasta el respeto. Señorías, tenemos que acabar con este ninguneo de la inspección, de este servicio de inspección, con el vaciado de competencia para que no moleste con sus informes, quedando en la práctica en el supervisar en un mero cristal a través del cual veríamos los centros, la realidad del aula. Algo así, pues evidentemente a ese inspector se le carga observar y ese informe que emite a través de la observación no tiene carácter vinculante, se va dirigido a la autoridad educativa que ella actúa según cree. Se pierde así la inmediatez de la corrección de las ineficiencias o desajustes detectados, cuando, si se actúa en ese momento, podemos evitar males mayores. Si la función de supervisión de la inspección deja de ser el cumplimiento de la normativa para ser control administrativo y burocrático, sobre todo si los centros han complementado tal o cual papel o si en Séneca han grabado tal y cual cosa, nos colocamos en un formalismo vacío. La inspección es la que está en los centros, la que conoce los entresijos del sistema educativo en su integridad, la que tiene los conocimientos especiales. La administración nada ve, nada sabe, nada puede remediar, sino es con la inspección educativa, que viene de los centros y actúa sobre los centros. Conocedor de la realidad educativa, con formación jerárquica dentro de la carrera docente. Pero intervenir en los centros no es solo elevar un informe terminando ahí su tarea, que a veces esos informes se quedan en los cajones, según convenga o no convenga. Deben ustedes saber que el buen hacer de la inspección consigue que muchos incumplimientos, desajustes y conflictos que se dan en los centros puedan concluir por esa capacidad de mediación del inspector precisamente y se puedan reconducir, llegando un pequeño porcentaje a los expedientes disciplinarios. Bien, ¿por qué? Porque ahí está ese papel mediador, ese papel de oficio cualificado del inspector e inspectora. Si me permiten el símil, la inspección evita muchas hemorragias en su quehacer directo, pero se pierde eficacia, eficiencia y energía cuando se les encarga velar por el cumplimiento de la norma
calificando sobre ese papel de autoridad, pero al mismo tiempo no se le dan los medios como tal autoridad pública. En la pasada legislatura, la 10ª, en el Parlamento de Andalucía, en sesión plenaria celebrada el 19 de diciembre de 2017, se debatió la iniciativa 1017/M20. La tienen ustedes ahí en su dossier que le hemos entregado. Esta es la primera vez que la inspección educativa se coloca en el Parlamento. Lo hacen con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, como gozan ahí en las actas, lo lleva el Partido Popular, María-Fran Carazo, y es el único sindicato, el que existe, los demás son asociaciones, USIE, quien plantea esta realidad. Es USIE el autor, ahí están en los documentos, que plantea esta situación de moción. Bien, pues un botón valga para muestra del olvido que hemos tenido durante varios lustros. Es la primera vez que en la historia de la democracia se lleva la inspección al Parlamento. Y es precisamente este sindicato de inspectores e inspectoras quien es el autor, a través del Grupo Popular, quien se hace suyo. Pues bien, en dicha sesión fueron aprobados varios puntos, como tienen ustedes ahí las actas, vinculadas con las funciones y atribuciones, medios de trabajo y recursos humanos y económicos de los funcionarios, inspectores e inspectoras. Es dentro de ese marco donde USIE fundamenta y eleva su propuesta a este grupo de trabajo. Estas propuestas también fueron aportadas ante la Comisión de Estudio sobre la Recuperación Social y Económica de Andalucía a causa de la pandemia COVID-19, donde USIE tuvo el honor de participar representando a los 285 inspectores. El Parlamento de Andalucía aprobó en 2017 13 medidas, entre las cuales destacamos reforzar las funciones de la inspección para velar por el cumplimiento de los principios constitucionales educativos, sus condiciones de acceso como herramienta para la mejora de la calidad, los resultados y la equidad. Abordar los próximos presupuestos la actualización del complemento específico de inspección, como se hizo ya con la función tutorial y la directiva tras la aprobación de la LEA en 2008. Señorías, desde el 2008 este tema estamos esperando. Hoy, esta mañana en Cádiz, al vicepresidente del Gobierno andaluz, este presidente del sindicato y la secretaria le hemos entregado el dossier para hacerle cargo que tanto a la consejería que dirige el señor Imbroda como a la consejería que dirige don Juan en Hacienda, don Juan Bravo, se pongan de acuerdo y evidentemente cumplan lo que el Parlamento ha dictado. Que por otra parte llevamos también al defensor de pueblo, tienen ahí el acta del defensor, que admite a trámite parlamentario y que además dice cúmplase. El Gobierno socialista entonces nos contesta evidentemente saliéndose por las ramas, como suele ocurrir en estos casos. Pero, oiga, si el Parlamento no cumple con aquello que dicta, ¿con qué poder moral va a pedir al ciudadano que cumpla y haga cumplir las normas? Bien, venía ahí también modificar la normativa sobre la bolsa de inspectores provisionales y valorar el tiempo de servicio como en los demás cuerpos docentes de interino. Actualizar la normativa de la inspección que viene del 2002. Fíjense, se ha aprobado la LOE, la LEA, la LONCE y ayer estuve en una videoconferencia con el secretario de Estado viendo la LONLOE. Es decir, oiga, es que se va a aprobar la LONLOE y resulta que esto está todavía con una normativa del 2002. Estamos aquí en Andalucía. El secretario de Estado veía esto evidentemente también un poco obsoleto. Bien, promover la participación de la inspección educativa en la formación inicial y permanente del profesorado en Andalucía. Mejorar la dotación de medios y recursos contando con las adecuadas indemnizaciones por desplazamiento, dieta y seguro de accidentes. Elaborar un plan de estabilidad de las plantillas que nunca supere el 15%. ¿Por qué? Porque evidentemente la provisionalidad da indefensión en el cargo, evidentemente de todos conocidos. Acordar la representación de la inspección en los consejos escolares autonómicos, el Consejo Escolar de Andalucía, el Consejo Escolar del Estado, que también ayer pedíamos evidentemente
al secretario de Estado esta participación. Porque si allí hablamos de educación, no nos vale que haya en el sector de personas de reconocido prestigio esté el inspector general. Oiga, es que no está como inspector, está como persona de reconocido prestigio. Allí está todo el mundo, veamos la composición. Pero con la inspección no se cuenta. Bien, señorías, como pueden ver en la documentación, en la citada moción, que por primera vez se ve en la historia democrática, pide muchas cosas, no solamente la cuestión económica, legítima, porque ya se había dado anteriormente, pide muchas cosas, la mayoría de ellos, quitando ese punto, sin gasto presupuestario ninguno. Tan solo tenemos que tener la voluntad política y el respeto, repito, respeto con la cabeza bien alta hacia este cuerpo de inspección, servidor público, que mira por los más desfavorecidos, que son nuestros niños y nuestras niñas. Pues bien, en el año 2018 fue transcurriendo y tras las medidas que se ponían en marcha, el 11 de junio se presentó a la consejera en la Comisión de Educación del Parlamento un informe del cumplimiento con medidas retóricas y banales que le he comentado, que no daban respuesta a los puntos. Fue entonces cuando lo rechazaron todos los grupos en la oposición, el PP, de Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida. Ante la poca voluntad de la anterior consejera de atender la actualización del complemento específico de los inspectores, acudimos al Defensor del Pueblo, USIE, sindicato, USIE, está ahí, lo tienen ustedes en su dossier, y esa queja tiene el expediente Q18-5355 de 12 de noviembre del 2018, siendo sometidos los responsables de la anterior administración educativa a 2 requerimientos demandando solución al conflicto, que no hicieron. Con el cambio político, en 2019, trasladamos al nuevo consejero de Educación, al señor Imbroda, la situación del incumplimiento de la moción. El nuevo presidente se comprometió públicamente en 2 ocasiones, se lo recordábamos esta mañana al vicepresidente, una de ellas le damos el dossier, una de ellas en nuestro Congreso Nacional en Sevilla, y con una cuantía adecuada y suficiente para actualizar nuestro complemento específico, cuantía que ha sido aprobada y está dentro de los presupuestos de este curso, de este año 2020. Bien, pues tras 12 años de retraso y promesas incumplidas, 12 años esperando, no tenemos respuesta. Bien, este año la cuantía de dicha actualización se incorporó a los presupuestos de la Consejería de Educación, pero complemento específico sigue sin hacerse efectivo. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿y por qué? Si los responsables políticos, evidentemente, no cumplen y asumen los acuerdos adoptados, creo que no debemos pedírselo al pueblo, a los ciudadanos, el cumplimiento de esas normas. Todas las medidas de la moción las consideramos necesarias para sumar la efectiva aportación de los inspectores, dotándonos de independencia y capacidad resolutiva y considerando adecuadamente el estatus, la formación y los recursos para el desarrollo de las funciones y atribuciones. Estamos cansados de escuchar continuamente, consejero tras consejera, que somos una pieza fundamental en la estructura del sistema educativo. Estamos cansados de escuchar palabras bonitas, pero nadie nos da hechos, nadie nos considera y nos da nuestras funciones. El buen funcionamiento de la inspección, garante de la ley y los derechos de los ciudadanos, lo legitima como servicio público, pero exige una administración y una gobernanza respetuosa con los compromisos adquiridos y una ciudadanía celosa para exigir el respeto de sus derechos. La inspección educativa debe sustentarse en los ejes vertebradores de la profesionalidad, la independencia y la autonomía, no debiendo estar sometidos a los imperativos subjetivos de la discrecionalidad y del control político. Obviamente no se trata de una independencia absoluta, sino de la necesaria para funcionar a modo de bisagra entre la sociedad y la administración. Equilibrio delicado que el poder puede romper desde el momento en que los organismos encargados de la inspección son creados por la misma administración, lo que permite a esta establecer las condiciones organizativas que puedan impedir o dificultar el desempeño adecuado de sus funciones, sobre todo cuando éstas ponen en evidencia las políticas desarrolladas o no desarrolladas. La experiencia y la capacidad de estas personas que acceden a este cuerpo de inspecciones no está suficientemente elaborada, siendo además desaprovechada por la propia administración, a no
utilizar todo este potencial técnico. Antes hemos sido docentes del cuerpo de maestros, cuerpo de profesores de instituto, los demás cuerpos educativos, conocemos la legislación, conocemos en años de servicio la realidad del sistema educativo y de la escuela y, por lo tanto, es un lujo que no podemos permitir. En el informe que el Consejo Escolar del Estado elaboró sobre el sistema educativo en el 2013, se dice que la dependencia directa de la inspección educativa en las administraciones educativas, sobre las cuales también tiene en el papel de realizar tareas de inspección, hace que se le impida o dificulte su actuación en este sentido. Se puede decir más alto, pero no más claro, ni mejor. Y se insta al Ministerio de Educación a realizar los cambios para que la inspección educativa sirva para lo que tiene que servir, entre otras cosas para velar por el cumplimiento de las leyes por parte de todos, empezando por el poder político. Por tal motivo, lanzamos aquí y ahora en este Parlamento, donde corresponde hacerlo, y desde la lealtad institucional que siempre nos ha caracterizado a este cuerpo de inspectores y inspectoras, desde la lealtad institucional, una última propuesta valiente, innovadora, pero totalmente necesaria. Consciente de que la presentación de este Parlamento, la presentación consistente por parte de la Inspección General al dictamen anual y participado por los distintos servicios provinciales, donde se pongan las luces y las sombras de este estado de la cuestión, haciendo mucho más transparente el hecho educativo. Se trata de una rendición de cuentas que la Inspección General traería de cada uno de los servicios al Parlamento. La rendición de cuentas, cuando ésta se produce, no debe quedarse en el seno opaco del Ejecutivo de turno, sino que debe ser extendida al Legislativo y debe estar en propiedad de los ciudadanos, que tienen derecho a conocer el estado de la educación porque por ahí lo pagan con sus impuestos. Los datos pertenecen y son patrimonio de la sociedad y nadie los tiene en exclusiva. Es cierto que el artículo 154.1 de la LOE indica que las administraciones educativas regularán la estructura y funcionamiento de los órganos que establezcan el desempeño de la inspección educativa en sus respectivos ámbitos territoriales. Las autonomías tienen transferida la educación. Pero igualmente es cierto que este artículo no tiene rango de norma básica, en virtud del título competencial articulado en la disposición final quinta de la misma LOE. Efectivamente, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 52.1, atribuye a nuestra comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de inspección, así como la garantía de la calidad del sistema educativo. Señorías, la pelota está en su tejado. Apuesten decididamente por introducir este cambio y presenten una proposición de ley para modificar el título quinto de la LEA para que la Inspección de Educación presente un dictamen anual ante la Comisión de Educación en el Parlamento de Andalucía. Todos saldremos ganando. La Inspección de Educación debe ser más que un órgano técnico al servicio de la Administración de turno. Es la responsable constitucional de que el derecho inalienable de la educación se convierta en una realidad indiscutible y la educación se convierta para los ciudadanos en un derecho y además una obligación inexcusable para un Estado democrático más allá de los intereses partidistas. La independencia, la autonomía y la responsabilidad profesional, y voy terminando, son requisitos imprescindibles de la inspección educativa del siglo XXI, en un Estado de Derecho, claro. El incumplimiento de los compromisos adquiridos para con ella, el agravio sufrido a otros cuerpos docentes por la no actualización, repito, la no actualización de su complemento específico, que ahí tienen ustedes toda la documentación y si quieren le mandamos más, prometida desde 2008, aprobada por unanimidad en este Parlamento el 2017, pero no materializada todavía, su actual organización y, sobre todo, su dependencia política administrativa constituye ya desde hace bastantes años uno de los mayores problemas para ejercer plenamente sus funciones legítimas como servicio público. Servicio público que necesitan, recuerden, necesitan precisamente los más débiles y vulnerables de esta sociedad, los más desfavorecidos, porque ese es el valor de la escuela pública, colocar en la misma situación de partida a todos y a todas. Señorías, está en su mano devolver a la inspección educativa el respeto, la consideración debida y necesaria, así como parte
de lo que necesaria y responsablemente se merece por su labor a lo largo de tantos años, desde 1849. Compañera, segunda parte. Buenas tardes, señoría. Mi nombre es Ana María Verdugo y, como bien han dicho al inicio de la comparecencia, soy la secretaria regional de USIE en Andalucía e inspectora de Educación en Sevilla. Pasando a responder a la pregunta que ha tenido a bien formular este grupo de trabajo, la cual versa sobre cómo debiera ser el alumnado a la finalización del sistema educativo, desde nuestros sindicatos entendemos que ya esa respuesta quedó respondida con lo establecido en el Tratado de Lisboa en el año 2000, en el cual el Consejo Europeo determinó como objetivo estratégico de la Unión nada baladí como es la consecución del pleno empleo, de la reforma económica y de la cohesión social, a través del desarrollo de una economía basada en el conocimiento. Y quiero repetirlo, economía basada en el conocimiento, para lo cual se debería facultar al alumnado en lo que nosotros hemos determinado 4 grandes ámbitos. Por un lado, la capacidad para educarnos y formarnos a lo largo de la vida, lo que conllevaría una formación permanente. Un segundo ámbito que está relacionado con la educación tecnológica y digital, para adaptarnos a la sociedad de la información. Un tercer ámbito, como no puede ser de otra forma, relacionado con la educación en lenguas extranjeras, lo que permitiría la movilidad por los diferentes países miembros europeos. Y, por último, una educación transversal que diera cabida al desarrollo de valores sociales, de liderazgo, de creatividad, de trabajo en equipo tan necesario en la sociedad actual. Para ello se formularon 8 competencias básicas en el 2006 con la promulgación de la LOE y de las actuales 7 competencias claves en el 2013 con la promulgación de la LOMCE. Por consiguiente, sabemos qué debe poseer nuestro alumnado a la finalización del sistema educativo, pero esto no contribuye a la reducción del fracaso y del abandono escolar andaluz. Cabría preguntarnos entonces por qué ocurre esto. Desde la visión privilegiada y poco aprovechada, bajo nuestro punto de vista, que posee la inspección educativa, al ser, recordemos, el único cuerpo docente que tiene atribuida la facultad de las visitas a las aulas docentes de las distintas etapas educativas no universitarias, lo que nos permite tener una visión micro y macro de la educación, entendemos que se debería abordar una reforma perentoria en 3 líneas de actuación básicas, a coste cero, y que serían las siguientes. Primera línea de actuación, una reformulación del currículum de la educación básica que comprendería la educación primaria y la educación secundaria obligatoria en 5 aspectos fundamentales. A. Adelgazamiento del currículum. Recordemos, señorías, que un alumno andaluz de 6 años en primero de primaria va a ser evaluado de 9 materias educativas. B. La Consejería de Educación debe abordar la elaboración de materiales didácticos para el desarrollo de ese currículo básico o, en su defecto, de la formulación normativa de las características básicas que debiera contener los libros de texto, véase la normativa aprobada en el País Vasco, lo que contribuiría a tener un plan de trabajo claro y sencillo para el profesorado al secuenciarse los niveles competenciales, algo parecido a lo que actualmente ocurre con el Marco Común Europeo de Referencias de la Lengua. C. Potenciación del modelo de educación inclusiva, asegurando que todo el alumnado tenga las mismas oportunidades de acceder, participar y obtener el éxito educativo, compensando para ellos las dificultades derivadas de las capacidades personales y las situaciones de desventajas económicas, sociales y culturales de sus contextos de desarrollo. D. La participación de la inspección educativa en la elaboración de las normas, siendo parte del comité o subcomité técnico que las elabora y no siendo relegada, como ocurre actualmente, a ser circunscrita dicha participación a la fase de discusión pública. Y E. La reducción del entramado legislativo al que están sometidos los centros, equipos directivos, profesorado, alumnados y familias, que en nada contribuye al buen desarrollo de la educación. Segunda línea de actuación, formación inicial y continua del profesorado. Señorías, se debe entrar de lleno en dichos aspectos, ya que no se está respondiendo a las necesidades reales de los centros del profesorado y del alumnado. En cuanto a la formación inicial, nos encontramos en las visitas que realizamos a las aulas cuando evaluamos a los funcionarios en práctica una desconexión parcial y en algunas ocasiones total de los contenidos universitarios con el desarrollo de la práctica docente en los procesos de enseñanza. Por otra parte,
Hemos observado cómo desde el 13 de marzo del presente año el profesorado andaluz ha tenido que formarse con urgencia en el conocimiento y desarrollo de aplicaciones y entornos digitales, cuando, recordemos, nos encontramos inmersos en el tercer plan estratégico de formación permanente del profesorado. Esta formación entendemos desde nuestro sindicato USIE que debería ser impartida por profesorado cualificado y debidamente validado y acreditado para ello por la Inspección Educativa y que pasaremos a desarrollar en esta tercera línea de actuación, la cual estaría vinculada con la evaluación de la carrera docente. Desde nuestro sindicato USIE entendemos que la actual evaluación periódica de los funcionarios docentes, aspectos recogidos en la LOE en el 2006 y en la LEA en el 2007, la cual se circunscribe a la acreditación de 60 horas de formación y que tiene por incentivo la percepción económica de los sexenios, es del todo insuficiente. Nosotros abogamos por una evaluación del desempeño docente acreditada por la Inspección y que contribuyera a la eficacia educativa, a través de incentivos atractivos, como pudiera ser la participación en esa formación inicial y permanente de la que hemos hablado en el apartado anterior, o el desempeño de cargos directivos u órganos de coordinación docente. Los mejores docentes, señorías, tienen que liderar los procesos educativos y los órganos de gobierno de los centros. Señorías, la Inspección de Educación es un cuerpo muy cualificado, el mejor conocedor del sistema educativo no universitario, con un gran potencial para la mejora de la calidad educativa, pero muy desaprovechado, dedicado en muchas ocasiones a tareas burocráticas y administrativas que en nada contribuye a la mejora del sistema educativo que todos pretendemos. Así que en sus manos se encuentra el revertir dicha situación. Muchas gracias. Señorías, como acabamos de poner señorías, como acabamos de exponer, la evolución de nuestra sociedad ha ido transformando las necesidades educativas de los ciudadanos hasta el punto de que en estos momentos ya no se trata de que la escuela haga mejor el trabajo que venía haciendo, se trata de reinventarse en su estructura, en sus funciones, en sus formas de funcionamiento, porque tiene nuevos objetivos. Ello implica que esta institución escolar, especialmente la básica, se enfrenta a un conjunto de retos enormes, retos que resultan imposibles de abordar en el escaso tiempo que tenemos, pero vamos a dar una pincelada. El primero de ellos es la redefinición de la escuela, por lo tanto, en su propia misión como escuela. La escuela es una institución centenaria que desde sus orígenes ha hecho bien su trabajo, ha sido la agencia para transmitir los conocimientos y habilidades centradas en la enseñanza y en las disciplinas académicas, sobre todo en la educación secundaria. Sin embargo, con el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, cualquiera tiene acceso inmediato, el buscador Google, para esa información es mucho más amplia y mucho más poderosa, actualizada al momento. El problema hoy es que no podemos asegurar la transmisión fiel de un conjunto de multitud de conocimientos culturales, sino tenemos que formar a personas, que sobre la base de un aprendizaje significativo de elementos clave sean capaces de buscar la información por sí mismos, de seleccionarla, analizarla, valorarla con sentido crítico y aplicarla de forma flexible, selectiva y creativa a cualquier situación. Es lo que llamamos la transferencia del aprendizaje. Ello supone que la escuela debe tomar como centro de su actividad no la enseñanza, sino el aprendizaje. El conocimiento surge, señoría, cuando el alumno es capaz de atribuir significado a la información. La educación ha de transformar la información en conocimiento. Dicho de otro modo, nuestra capacidad para transformar el conocimiento en ciencia y ésta en competencia. Como ha señalado reiteradamente el director de Educación de la OCDE, Andreas Schleicher, los estudios internacionales muestran cómo los alumnos españoles son los mejores en recordar hechos, cifras, pero tienen un pobre rendimiento en creatividad, análisis, solución de problemas y aplicación de conocimiento a nuevas situaciones. Ese es el problema, señorías, ese es el problema. Tenemos que detectar el problema. Cuenta la leyenda que en estas aguas del río Guadalquivir, una tarde de verano, unos bañistas observan cómo un niño viene nadando y ahogándose. Inmediatamente se saltan a salvarlo. Y a continuación observan que vienen más niños que piden auxilio. Los bañistas se saltan todos a salvarlo, excepto uno,
que nada en sentido contrario al río. Y todos le dicen, ven, ayúdanos. Dice, no, voy río arriba en busca del hombre que está tirando a los niños al río. Ese es el problema. Focalicemos el problema, encontraremos la solución, señorías. Bien, en cuanto al currículum, evidentemente transformar la escuela en un modelo y en un espacio de aprendizaje. Ese es el problema. Nuestros alumnos le estamos formando en cosas que no necesitan para nada. Por eso se aburren, por eso se aburren, por eso no tienen motivación. Es que la motivación no es como el maná que cae del cielo. La motivación necesita implicar al alumnado, situarlo en esa situación de búsqueda de la información y de análisis de la información. Bien, y ahora lo veremos cómo puede ser. La escuela es un espacio de aprendizaje. Bien, tiene implicaciones profundas, alguna de ellas. Necesitamos un currículum más reducido, eso está claro. No vamos a ahondar en ese tema. Que no se organice a partir de disciplinas, sino de ámbitos de experiencia, ámbitos de expedientes y sobre todo de proyectos de aprendizaje. ¿Qué implica el alumno? El aula invertida, las comunidades de aprendizaje que tanto están en boga ahora. El papel del maestro que está atrás y hace y postula a esos alumnos para que aprendan. Bien, pues esto lo vemos mucho más fácil y organizando esos ámbitos y esos proyectos de aprendizaje. Que los centros tengan auténtica autonomía y además usen de ella. A veces le dan autonomía y no requieren de esa autonomía, prefieren que se le dé ya el currículum hecho. Bien, que se les forme en autonomía y que se trabajen desde esa autonomía, porque evidentemente pueden hacer que el currículum, ese aprendizaje, se pueda colocar aquí o allí o focalizar allí donde hay que ir a buscar a ese hombre que tiraba al río. Bien, transformar la formación inicial, lo ha dicho mi compañera y continua, por un profesorado competente, sobre todo desde el punto de vista didáctico y facilitador del aprendizaje, en metodologías del aprendizaje, en organización del aula, en secuencias de aprendizaje. Eso es lo importante. Ya ha muerto la lección magistral, y menos para estos chiquillos con poca motivación hacia el aprendizaje. Claro, es que está la escuela para todos y todas. Claro, ya la universidad es otra cosa. Bien, en cuanto a la organización del aula, requiere romper de forma radical con el modelo tradicional del aula y pasar, evidentemente, a un modelo de comunidades de aprendizaje. Los ciclos tienen que desaparecer, las unidades, y el chiquillo se mueve hacia arriba y hacia abajo y es donde encuentra el contexto. Hacia una ruptura radical con el modelo de horarios por materia, los horarios organizados en función de proyectos, de actividades y de experiencias. Señorías, un segundo reto es la transformación de esta escuela en un espacio de aprendizaje de la convivencia. En la sociedad actual existe una preocupante tendencia a la segregación de los grupos sociales en función de los factores sociales, económicos e incluso ideológicos, que la evolución de demografía, del urbanismo, los barrios, la desigualdad económica y las prácticas sociales no han hecho más que acentuar, y la escuela todavía los acentúa más. Señoría, en este contexto, la escuela es prácticamente el único espacio en donde los niños y jóvenes se encuentran de forma regular con personas con valores, reglas, hábitos y creencias diferentes de los de su propio entorno familiar. El único espacio en donde es posible crear un sentido de pertenencia a una misma comunidad diversa pero con valores y reglas comunes iguales para todos. Requiere un profundo cambio en los sistemas de escolarización. Ya no nos sirve ese porque hace más guetos todavía. En la formación del profesorado, y avanzo rápidamente, en la función tutorial, requiere profundos cambios. Normalizar la participación real de la comunidad escolar en los procesos educativos. Bien, también, y voy resumiendo, un tercer reto, rapidísimo le daré el documento completo a ustedes, voy resumiendo, desarrollar modelos de funcionamiento que hagan posible una educación para todos. Esta educación inclusiva como principio. Hasta un tercio de nuestros jóvenes finalizan la escolaridad obligatoria en una situación, señorías, de lamentable fracaso. No saben leer ni escribir, lo dicen los profesores que dan clase en tercero y cuarto de secundaria. Claro. Tenemos que ir a buscar a ese hombre que tira río arriba. Señoría, un fracaso que no podemos dejarlo de lado. Se ceba especialmente en aquellos que proceden de un entorno social, cultural
y económicamente menos favorecidos. Esos son los que padecen esta escuela. La escuela necesita una transformación urgente y profunda en aspectos clave, como evidentemente una atención a la diversidad que hoy por hoy está en la norma, pero los centros son imposibles de llevarla a la realidad, porque necesita de una estructura, y ustedes, los que pisan la escuela, los que han estado en la escuela, saben de que lo que les estoy diciendo es una realidad. Bien, erradicar la repetición de curso, enormemente cara y completamente inútil. Señoría, el éxito genera éxito y el fracaso genera fracaso. Eso todos lo sabemos, porque todos hemos tenido éxito y fracaso. A un niño que se le separa del grupo, la única ganancia cognitiva, la única ganancia social, estar con los mismos. Cuando se le separa ya es marcado como repetidor, pero además que la escuela luego no forma esa estructura de atención a esos repetidores. ¿Lo tiene la norma? Sí, pero evidentemente las necesidades del centro sería conveniente, teniendo en cuenta que le formularán preguntas y demás. Y termino. Medida de discriminación positiva, desburocratizar la enseñanza y diversificar las más posibles situaciones de enseñanza y aprendizaje de las nuevas tecnologías. La situación, y esto es lo último, la situación excepcional que estamos viviendo hace meses ha puesto en evidencia estas cuestiones. Pero, señorías, no hablamos de la escuela que queremos para el futuro, sino de la escuela que necesitamos en el presente. La Andalucía del mañana está construyéndose en la escuela de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, señor asegurado. Gracias, señora Verdugo. Ahora los distintos portavoces pues le harán algún tipo de consideración, de pregunta, y después tendrán un turno de palabra. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Hormigo. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias por la aportación. Ha sido una intervención muy completa. Habéis tocado todos los temas que aquí ya se han tocado en otras comparecencias, como hemos estado hablando antes. Lo bueno de esto es que todos conocéis la realidad y sabéis verdaderamente dónde están los problemas del sistema educativo. Entonces, ya os digo que se repite continuamente. Yo solamente, y un tema que sí me gustaría es el tema de la inspección educativa, si veis qué forma de cambiar ese sistema educativo, esa inspección educativa, es la única. Ahora cuando termine él ya respondes todo, ¿vale? Muchísimas gracias. Nada más. Gracias, señor Hormigo. Señor Ruiz, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, pues yo agradecer su comparecencia, valorar su trabajo, su experiencia, porque, claro, de ahí sale pues hablar de reforma de currículum, de formación de profesorado, de metodologías innovadoras, proyectos de aprendizaje. O sea, es importante que lo hayan traído, porque tenemos en los 70 comparecientes que han pasado ya por aquí, muchos de ellos profesores, nos han transmitido una percepción de la inspección educativa como que ustedes no veían todo esto. Me explico. Es decir, más bien presentan o se percibe la inspección educativa como un freno al desarrollo de estas prácticas. Entonces, nos han llegado a plantear pues eso, que es necesario redefinir la inspección educativa para avanzar hacia un modelo que se base menos en el control y la fiscalización, que es cómo se percibe, y más en el apoyo y fomento de experiencias innovadoras, buenas prácticas docentes, es decir, en el fondo avanzar hacia un modelo más de servicio de evaluación educativa orientada a la mejora, que creo que iba un poco en la línea de lo que estaban planteando. Entonces, claro, la percepción no es esa que se tiene en la comunidad educativa. Entonces, eso es lo primero que yo también, va a ser lo único que les ponga sobre la mesa para que no, porque es verdad que como tenemos poco tiempo, para que puedan responder de forma breve, concisa y concreta. Si esa percepción que tiene la comunidad educativa, como la ven, yo me alegro de que tengan esa visión, porque es verdad que cuando llegó a la Comisión de Recuperación sus propuestas, llegaba solo la moción y nos quedábamos un poco como diciendo, bueno, las propuestas para la reconstrucción de Andalucía en materia educativa no pueden pasar solo por mejorar la inspección. O sea, ustedes tienen experiencia para haber aportado otras muchas cosas. Entonces, yo creo que ahí se quedaron cojos, se lo tengo que decir, como no tuve ocasión en ese momento,
y ahora, bueno, me alegro de que esa aportación haya sido completada con otras que van más en la línea de lo que estamos trabajando aquí. Entonces, la pregunta es muy concreta, o sea, ¿qué tiene que cambiar la inspección para ser percibida de otra manera, como se lo acabo de plantear? Muchas gracias. Gracias, señor Ruiz. Pues el señor asegurado, señora Verdugo, tiene la palabra. Bien, vamos a ver, señoría. Sí, les decía que es que la inspección tiene que tener ese control y esa supervisión, porque no puede, y ese asesoramiento, no puede supervisar y después no asesorar, es incompatible, les decía. Es decir, cuando un inspector se presenta en un centro, yo me reúno con mis departamentos en un instituto, con el departamento de lengua, con el de matemáticas, que suelen ser los más potentes y los más necesarios, pues evidentemente desde el acta de los departamentos compruebo si el departamento tiene la función y dedica su tiempo al que debe dedicar, porque a lo mejor nos está hablando ahí de cosas que podría comunicarse a través de los WhatsApp, una información, el día del agua, el día de tal, no, hábleme precisamente, detecte dónde dentro del departamento de lengua están los mayores déficits, los puntos de fracaso, y a partir de ahí hablamos de modelos de intervención, desde dentro de la departamento, porque esto es tarea de todo. El chiquillo no es de primero A ni de segundo B, el chiquillo es de todo el equipo educativo, de todo el departamento. Bien, le repito, pero el inspector va allí para supervisar la norma y decirle, mire, usted no utiliza una metodología adecuada, sus criterios de evaluación, cuando venga evidentemente la reclamación de nota, se la tendremos que echar para atrás. No será una cuestión de decisión de despacho, no, es que la norma está escrita aquí. Y evidentemente nos dice lo que nos dice, le tenemos que echar para atrás, le tenemos que enseñar al mismo tiempo a decirle, oiga, los criterios de evaluación están basados en esto, y esta es la norma, y usted tiene que aplicarla. A su vez, no nos metemos porque el centro tiene autonomía, y evidentemente debe ser así, en las metodologías, en la didáctica, en la organización del aula, en el qué evaluar y cómo evaluar, sí, en el sentido de que tiene que ajustarse a la norma. Evidentemente. Luego, la inspección debe conservar eso que perdió hace tiempo, hace muchos años, que era la supervisión, el control, junto con el asesoramiento. Evidentemente, después hay unos centros de profesores que sistematizan más ese asesoramiento, sí, pero esas rutinas necesarias y suficientes, y las tiene que ver con el ETCP o con el equipo técnico y el equipo directivo, para que esto sea un eje vertebrador de arriba abajo y de abajo arriba que lleve todo el centro. No puede ser esto que mi chiquillo está en sexto A y tiene un buen maestro y el otro está en sexto B y tiene un no tan buen maestro. No, esto tiene que ser a nivel del centro y tiene que recogerse en el proyecto curricular del centro y, por lo tanto, compañera, amplío. Sí. Coincidimos. Aquí tenemos dos modelos de inspección completamente diferentes. Mi compañero, que lleva ya 30 años en esta profesión, y en mi caso aprobé las últimas oposiciones del 2015. Tanto su modelo como el mío va en la misma línea. Nosotros tenemos tres funciones básicas y así lo establece la normativa que nos sustenta, que es la de supervisión y control, como no puede ser de otra forma y manera, porque debemos ser los garantes de la norma. Yo no sé qué percepción es la que han traído otros comparecientes en este grupo de trabajo. Quizás también puede estar descontextualizada de lo que es en el contexto en el que se hizo. Pero sí es cierto que, por ejemplo, en el aspecto de la evaluación, como ha indicado mi compañero, es un procedimiento administrativo y como tal está sometida a una norma que es la 39 del 2015 y la 40 del 2015. Por lo tanto, debemos garantizar el cumplimiento de la norma como derecho
y como deber. Por otro lado, evidentemente, la evaluación, funcionarios en práctica, ya lo hemos visto, evaluación de directores, que también es algo que la tenemos presente, pero desde ese prisma, en esa tercera función que tenemos de asesoramiento, pero asesoramiento técnico y normativo, porque en este caso el asesoramiento pedagógico, didáctico, está concentrado más en los CED de educación, en los CED de formación. Ahí sí podríamos también hablar. Quizás tendrían que tenerse en cuenta que esos planes de formación que se establece desde que se ofertan en los CED con unas líneas estratégicas desde la Dirección General, quizás debiera sustentarse un poco más en aquellas actuaciones como, por ejemplo, tenemos una prioritaria 1 en la que supervisamos todos los centros que tenemos de referencia, en mi caso 36, y cuando estamos viendo una serie de carencias o unos puntos fuertes que tienen esos centros y los estamos poniendo y reflejando en esa prioritaria 1 y en ese informe 1, debiera la Dirección General de Formación tenerlos a bien para incluir. Por lo tanto, esa función de supervisión y de control no es única y exclusiva, y no abogamos por eso, sino ir a ese proceso de mejora continua para la mejora del desarrollo del sistema educativo. ¿Vale? Muy bien, pues muchísimas gracias por comparecer ante este grupo de trabajo, gracias por sus aportaciones, sin duda serán tenidas en cuenta para ese dictamen, para ese informe final y